Bienvenidos a mi canal de La Razón a la Fe. Normalmente estamos acostumbrados a ver Cristos maravillosos desde el punto de vista artísticos. Por ejemplo, pues el Cristo de Velázquez, el Cristo de Murillo, Cristo de Zurbarán. Tengo aquí algunos apuntados famosos, hay multitud de Cristos. El del Greco, el Ecce Homo de Caravaggio, que es muy famoso, el Descendimiento de la Cruz de Rubens, más modernos incluso el de Paul Gauguin o el de Dalí. O en esculturas, por ejemplo, por supuesto, la Piedad de Miguel Ángel, con un Cristo bellísimo. Pero todos esos Cristos, por muy bellos que sean y unas maravillas obras de arte, así como otros que están en iglesias, en catedrales famosos, no son verdad del todo. Me explico. Son un Cristo idealizado, preciosos, que cada artista pues lo representa con su genialidad maravillosa. A quien no le encanta el Cristo de Velázquez, con esa luminosidad que tiene en todo su cuerpo, el cuerpo estilizado, pero no son verdad, o no son toda la verdad, para ser más justos con ellos. O, ¿por qué no?, permitirme que os enseñe este Cristo, que yo lo tengo abajo en una capillita que tenemos. Yo conseguí este Cristo, solo el crucificado, y un carpintero de aquí famoso, bueno, un carpintero buenísimo, que tiene unas manos buenísimas, me hizo la cruz. Y este Cristo, pues como veis, tiene un rostro precioso. Es un Cristo que yo conseguí de segunda mano, en todo colección, que yo compro bastante libros y cosas en todo colección, pero tampoco, por muy bello que sea y por muy bien hecho que esté, tampoco es verdad. ¿Por qué no es verdad? Bueno, pues os quiero presentar, yo me hice unas fotocopias en color, pero es bueno que vosotros pongáis en Google Cristo de Miñarro, de Juan Manuel Miñarro, que es un imaginero español maravilloso, y que él hizo varios Cristos, pero el Cristo sindónico, que lo hizo en base a la Sábana Santa de Turín, con todas las heridas, todas las flagelaciones, todas las huellas que tiene la Sábana Santa de Turín, toda la sangre arterial, de las venas, etcétera. Pues hizo, aquí está muy mal, aquí se ve muy mal, pero por eso yo os recomiendo que entréis pongáis Cristo de Miñarro, Juan Manuel Miñarro. Este es el artistazo que hizo esto, y pues que yo aquí, para que veáis la maravilla, esto ya sí es un Cristo que se aproxima mucho a la realidad, el equivalente en cine, lo que hizo Mel Gibson en esa obra de arte absoluta que es la Pasión de Cristo. ¿Veis? Con la lanzada, ahí os quiero enseñar diferentes. ¿Veis? Un primer plano del clavo, porque hasta ahora los Cristos se representan, todos los Cristos que conocemos, con el clavo aquí en la palma de la mano, pero esto se ha descubierto, estudios médicos, que eso desgarraría. Aproximadamente, si Cristo pesaba 80 kilos, pues ese desgarro, con un ángulo de 65 grados más o menos, pues haría que si se lo hubieran clavado por aquí, se desgarra. Los romanos, que eran unos auténticos artistas, no solo en derecho romano, sino a la hora de crucificar, sabían por dónde tenían que introducir el clavo, para que ese cuerpo no se desgarrase. Lo mismo en los pies, uno sobre otro, y un clavo que atraviesa los dos sin ningún apoyo debajo. Y hasta ahora pues vemos muchas veces Cristos con
con los dos pies separados, etcétera. Eso no es así. Este Cristo de Juan Manuel Miñarro pues está basado en la Sábana Santa, y los que creemos que la Sábana Santa es clarísimamente una representación de la pasión, muerte y resurrección, ya lo veremos con la impronta de la Sábana Santa, pero bueno, aquí estamos en el primer paso, en la pasión, en la muerte, ¿no? Se ve la lanzada, que Longinos, como buen romano que era, para comprobar que ya estaba muerto, porque Cristo murió demasiado pronto, después de la paliza enorme que le pegaron. Pues lo que no entiendo es cómo no llegó muerto a la cruz, porque la paliza fue tremenda. Aquí vemos la sangre post-mortem, basada en lo que está siempre basado escrupulosamente y meticulosamente en las huellas de la Sábana Santa, las rodillas, con sus heridas enormes, posiblemente muchas de ellas, la mayoría, por las caídas del Vía Crucis, que como ahora sabemos no llevaba la cruz entera, pues si no, no hubiera podido con ella, sino solamente el patíbulo en la parte horizontal, ¿no? amarrada a sus respectivos hombros. Este es un primer plano maravilloso de la cara, del rostro de Cristo. Insisto, aquí se ve que no es una corona como se le representa muchas veces, un aro circular, sino un casquete tejido con las púas de la planta esta de la corona de espinas, con las espinas, perdón, no las púas, las espinas, y que se sabe gracias a la Sábana Santa. Las marcas que deja en la nuca, posiblemente al apoyarse en la cruz, al respirar, etcétera, los enormes esfuerzos que tenía que hacer para respirar. Este es un Cristo yacente también de Miñarro, sindónico, por supuesto, tal como tiene la postura en la Sábana Santa. Esta es la espalda, ¿veis? Pues normalmente se ve el frente, pero no se ve la espalda. Acribillado totalmente de... Bueno, y así podría seguir enseñándoos, pero la espalda, un primer plano de la espalda, todas y cada una de las... Aquí hay un trabajo enorme. Vosotros buscáis trabajo enorme no solo de Miñarro, sino de forenses, etcétera, para representar la mayor aproximación que tenemos de un Cristo. Y entonces, cuando veamos Cristos preciosos como este, pensemos que esto es una representación que nada tiene que ver con, muy poco tiene que ver con la realidad. La realidad es o la película de Mel Gibson, que ahí se presenta bastante bien, exceptuando que él no lleva la cruz, que solamente lleva el patíbulo, aunque yo estoy de acuerdo con su interpretación, porque hay un momento maravilloso que él agarra la cruz, y eso es teológicamente, merece la pena ese no fallo, sino eso que quiso conseguir Mel Gibson, ¿no?, para agarrar la cruz, o si no, el Cristo de Miñarro. Esa licencia, no me salió la palabra, esa licencia que se tomó Mel Gibson al representar a Cristo con toda la cruz, porque el momento ese de que la abraza es maravilloso. Bueno, pero es que esto solo es una parte del sufrimiento de Cristo, la parte corporal, la parte que sufrió en su cuerpo, porque él era verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre tenía cuerpo y alma. Pero vemos la parte del cuerpo, la parte del sufrimiento del cuerpo, que Miñarro, con su maravilloso arte, comparar esto además con cualquier de estas, llamarle arte yo no me atrevo, cosas raras que veis en los
museos de arte contemporáneo, mal llamado arte, museos de cosas contemporáneas, pues compararlo. Bueno, pero es que faltan dos partes. Una primera parte, que Cristo tenía alma humana, y como verdadero hombre tiene que tener alma humana, y ese sufrimiento de su alma está reflejado en los evangelios en Getsemaní, el día anterior, la noche anterior, poco antes de su prendimiento. Él sufre hasta algo inimaginable en su alma. ¿Por qué? Porque experimenta en su alma cada uno de los pecados del hombre. Imaginaros, por ejemplo, un aborto, que no se me ocurre de mayor barbaridad peor que un aborto después del asesinato en la cruz del mismo Dios. Pues es matar a un niño en el vientre de su mamá. Entonces, ese horroroso asesinato lo experimenta Cristo en Getsemaní. Y entonces, una violación, cualquiera de los pecados que os podáis, un asesinato en serie, o sea, cualquiera que os podéis imaginar, por muy terrorífico que sea, él lo experimenta. Y eso es inimaginable. Y eso fue tanto el estrés y fue tanto su dolor del alma, que sudó sangre, lo dicen los evangelios, sudó sangre. Ese sudor de sangre tiene un nombre científico, médico, un poco raro. Es raro, pero está registrado en la medicina. Cuando hay... creo que incluso he leído que en momentos de guerra, etcétera, en momentos donde el estrés es tan grande, pues las personas suelen llegar a ese extremo de sudoración de sangre. Cristo lo experimentó, porque su alma su dolor fue enorme. Yo cuando estuve yendo unos años a la cárcel de Teixeiro, le ponía siempre estos ejemplos a los presos, que claro, todos tienen sus madres y su madre era sagrada para ellos. Digo, imaginaros que os están torturando ahora mismo y que delante de está vuestra madre viendo cómo os torturan. Quien siente el dolor físico sois vosotros, la tortura que estáis experimentando. Y siempre le preguntaba esto, todos me respondían lo mismo. ¿Quién siente más dolor? ¿Tú o vuestra madre que os está viendo? Como que está viendo como esa tortura a sus hijos. Y todos respondían, mi madre siente más dolor que yo. Pero es un dolor no físico, porque a quien están torturando es al hijo, no a la madre. Pero la madre siente un dolor en el alma y una impotencia y algo que no se puede imaginar. Pues multiplicarlo por infinito, y ese sería el dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, cosa que no se puede representar, ni siquiera niñarlo con su maestría puede representar ese dolor del alma. Pero es que no termina aquí la cosa. Cristo, cuando estaba en la cruz, agonizando, pocos instantes antes, sintió el abandono. Digo que sintió, no que su padre lo abandonara. Sintió como si su padre, Dios Padre, lo abandonara, para que él sintiera una soledad infinita, ni siquiera que se pudiera agarrar al Padre. Insisto, el Padre nunca le soltó, pero le hizo experimentar esa soledad en la cruz. Eso es inimaginable. Eso es inimaginable. O sea, después de la tortura, después de primero el dolor del alma de experimentar cada uno de los pecados nuestros. Cuidado. Cristo hubiera sufrido la misma pasión, experimentado el mismo dolor del alma, la misma flagelación, no se hubiera ahorrado ninguna herida si cada uno de nosotros hubiéramos sido la única persona habitante sobre la tierra. Él hubiera muerto exactamente igual por nosotros, hubiera experimentado exactamente igual la misma pasión, que no os quepa la menor duda. Bien, pero esa soledad la sufrió en la cruz,
y es algo, y es cada vez que cualquier persona sienta una soledad horrorosa en el mundo, en cualquier situación, Cristo lo experimentó en la cruz. Es más, incluso se despojó de su madre, de la Virgen María, porque cuando dice Juan, se refiere a San Juan, el que estaba acompañando a la Virgen María en la cruz. Los demás apóstoles pues habían huido, etcétera, o escondido por miedo a la cruz, porque son personas humanas. Por eso cuando nosotros tenemos la tentación de criticar a sacerdotes, criticar a papas, criticar a tal, son personas humanas con sus debilidades. El mismo San Pedro le negó 3 veces, etcétera, y allí no estaba, solamente estaba San Juan con su madre. Pues esa soledad la quiso despojarse tanto quiso morir solo para demostrar el amor infinito que nos tiene y para él experimentar también esa soledad, dejando a su madre a San Juan. Y en San Juan estamos todos nosotros, todos los cristianos. Entonces ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, Cristo muere en la mayor soledad. Experimenta. No que, insisto, no que ni el corazón de la Virgen María estaba ahí, sino él quiere voluntariamente experimentar esa soledad, porque como verdadero hombre quiere experimentar todo y cada uno de los dolores físicos, anímicos y de soledad, que quizás sea el mayor, porque cuando te pega una paliza, pero sabes que estás apoyado por los tuyos, cuando sientes los pecados del mundo, pero sabes que estás apoyado con los tuyos, que se habían dormido, recordemos que en el Evangelio no sobra ni una coma, se habían dormido sus 3 apóstoles favoritos, San Juan, San Pedro y Santiago, estaban dormidos, mientras él experimentaba ese horroroso dolor del alma, pues habían dormido. Entonces ya lo remata en la cruz con esa soledad. Bueno, pues yo quería en este vídeo mostrar el amor infinito, porque el amor se demuestra no con las palabras bonitas, sino con el sufrimiento. Eso lo sabe cualquier madre que ha tenido que criar a un hijo, a varios hijos. Las noches en vela, los dolores, etcétera, los sufrimientos. Digo cualquier madre, también cualquier padre, pero las madres, como el único amor que se me ocurre que no sea el de Dios aquí en la tierra es el de una madre. Y se demuestra con los sufrimientos. Mi madre ahora mismo anda encorvada, con sus dolores de columna, etcétera, y muchos de esos dolores y muchos de esos encorvamientos lo ha hecho por cuidarme. Hacer la cama, etcétera, el peso, levantarme, todo eso al final genera, deja sus huellas físicas. Pues el de Cristo quiso demostrarnos, como no lo creíamos, de que Dios, seguimos sin creerlo, de que Dios nos ama infinitamente, pues tuvo que bajar, vivir como nosotros, nacer del seno virginal de la Virgen María, sufrir como nosotros, llorar como nosotros no, pero ya hablaremos en otros vídeos, porque el alma y el cuerpo de Dios es infinitamente más sensible que el de cualquier ser humano, como el mío, por ejemplo. Bueno, ya me he pasado bastante, quería mostraros el arte de Miñarro y compararlo con otros Cristos que estamos acostumbrados a ver en pinturas y en arte, y ya de paso hablaros del amor infinito de Dios, que seguiremos hablando en otros vídeos, que es lo fundamental, y que yo tendría que ser muy miserable cualquier cristiano si no le devolvemos un mínimo, un átomo de ese amor infinito a Dios, y esto es una muestra de intentar devolverle
a Cristo lo que ha hecho por mí. Venga, que Dios os bendiga.